Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con los conceptos básicos que vamos a utilizar durante el transcurso de la capacitación y los principios de jurisprudencia islámica. A partir de hoy vamos a empezar a entrar en materia con relación a lo que tiene que ver con la jurisprudencia básica. Primero que todo, vamos a definir qué significa Dios, qué significa el término Allah y cuáles son las connotaciones de los demás términos relacionados a estos dos primeros. Primero que todo, Allah es una palabra árabe que está compuesta por dos partes. La primera es el primer alif o lam, que equivalen a un determinante en árabe llamado al-ta'rif, el cual tiene diversos significados y diversas implicaciones. La segunda parte es la, que de hecho es un término, una cualidad, es decir, un adjetivo calificativo que en lengua árabe también va a tener su significado, el cual es modificado por el significado del determinante que le precede. La palabra la o las letras lam o ha presentes en la palabra Allah en árabe provienen de la palabra lahi. Lahi significa Dios como tal. Dios en lengua castellana quiere decir ser digno de adoración. Lahi sí tiene plural, pero cuando le anteponemos el determinante, el cual en lengua árabe tiene dos significados básicamente en este caso, y el primero es la realidad del número, es decir, es un singular absoluto, y la segunda es la realidad del significado, es decir, que bajo esta combinación el término Allah querrá decir el Dios único y real, o el único ser realmente digno de adoración. Básicamente es el significado de la palabra Allah. Cuando nosotros comparamos ese significado con los significados de los términos utilizados para llamar a Dios en los idiomas de las demás literaturas antiguas, nos encontramos, por ejemplo, con el latín, en el que Deus vendrá precedido siempre por el determinante, o el griego, en el que Theo vendrá precedido siempre por O, que actúa como el determinante, o el caso del hebreo Elohim. El hebreo, recordemos que es una lengua semítica, igual que el árabe, en donde Elo expresa el significado de Dios y Him quiere decir Él, es decir, Dios es Él o Él Dios o Él es Dios, dicho de la manera más simple posible. Es decir, que si tomamos en cuenta todas estas definiciones nos daremos cuenta que finalmente todas llevan a un mismo significado, lo cual nos lleva al principio de la unicidad. En las lenguas modernas se ha eliminado el determinante y esto ha dado pie a que quepan plurales, significaciones plurales, las cuales en las lenguas originales obviamente no tienen ningún tipo de cabida. Ahora, si hacemos un repaso de todo lo que hemos hablado, literalmente la palabra Dios o la palabra Allah está compuesta por un determinante con un significado de singularidad y realidad absolutos.
y un nombre cuyo significado corresponde a ser digno de adoración, por lo que a la traducción literal del término es el Dios, correspondiente con el significado último del hebreo Elohim, el cual aparece en la Torá, y el griego Otheo, que aparece en los más antiguos documentos bíblicos. Por otra parte, Allah es el primero de los 99 atributos dados al Creador omnisciente. En lengua árabe, el ism, que nosotros traducimos muy folclóricamente como nombre, es en realidad un adjetivo cualitativo. Describe las cualidades del sujeto al que estamos nombrando. Cuestión que no pasa en la lengua castellana, en donde un nombre simplemente es una forma de denominar lo que tenemos. En el caso de la palabra Islam proviene de la raíz árabe salama. Salama es un verbo que quiere decir la acción de buscar el equilibrio. Islam sería el nombre del verbo intensificado. Es decir, si salama es buscar el equilibrio, la forma intensificada del verbo sería buscar muy fuertemente o a grado máximo el equilibrio, y Islam sería el nombre de la acción de alcanzar esa búsqueda de el equilibrio total. En castellano, la palabra adecuada que define cuya definición equivale a este término árabe es la palabra ataraxia. Ataraxia es el estado de equilibrio absoluto o el estado de paz absoluta. En el caso de la palabra musulmán, equivale a el sujeto sobre el cual se ejecuta la acción. Es decir, musulmán es aquella persona que ha alcanzado el estado de equilibrio absoluto. Y este estado de equilibrio absoluto se consigue únicamente mediante nuestro equilibrio con el din de Allah. Y aquí aparece otro término importante. La palabra din proviene de la raíz árabe dana, dal, alif, nun. Esta raíz tiene el significado de deuda. Din, en dado caso, es un nombre que se le da al hecho de el verbo reflejado hacia uno mismo, con relación a una tercera persona. En dado caso, la palabra din, o la forma correcta de entender el significado de la palabra árabe din, sería el de la deuda que tenemos para con Allah, es decir, nuestro débito hacia Allah. Nos debemos a Allah como creador. La palabra árabe Islam denota, por lo tanto, un sometimiento o entrega de uno mismo a alguien, en este caso a Allah, y la aceptación de su poder absoluto. El mensaje enviado por Allah y traído al mundo por sus profetas ha sido llamado Islam, dado que en él el siervo se somete plenamente al poder y control del Señor y hace que la obediencia sincera a él, es decir, a Allah, sea el principio cardinal de su vida. Por otra parte, tenemos que el Islam es el modo de vida y conjunto de creencias prescrito por Allah para los musulmanes. Entrando ya al tema de la jurisprudencia islámica, tenemos en principio dos definiciones que son sumamente importantes, las definiciones de dos términos que son sumamente importantes. El primero de ellos es el de la palabra fiqh. Fiqh, lingüísticamente, significa el verdadero entendimiento de lo referido. La palabra fiqh viene de la raíz árabe faqaha, que significa entendimiento o comprensión. Fiqh, en dado caso, sería el verdadero entendimiento o comprensión de un tema.
Técnicamente se refiere a la ciencia de la deducción de las leyes a partir de las evidencias que se encuentran en las fuentes de la jurisprudencia islámica. Y por extensión es una referencia al conjunto de leyes islámicas deducidas a partir de las fuentes de la ley. Ahora, la Sharia, por su parte, lingüísticamente significa el camino o la vía. Técnicamente se refiere al método ordenado por Allah en el Corán y por su mensajero mediante la Sunna para poder manejar nuestra vida. Es decir, que la Sharia es la fuente primaria del fiqh. Las diferencias más importantes son las siguientes. Primero, la Sharia es el conjunto de leyes, principios y valores revelados a través del Corán y la Sunna, mientras que el fiqh es un conjunto de leyes deducidas a partir de la Sharia para cubrir situaciones específicas que no están tratadas de forma directa en las fuentes, es decir, en la Sharia. La Sharia es inmutable, mientras que el fiqh cambia según las circunstancias en las que se aplica. La Sharia, en su mayoría, es de carácter general, en contraste con el fiqh, que es específico y muestra cómo los principios básicos de la Sharia deben ser aplicados a circunstancias directas. Debemos tomar algo en cuenta. Si nosotros lo aplicamos a un lenguaje un poco más moderno, podríamos decir que la Sharia son ese conjunto de valores que están expresados en el Corán y en la Sunna. Son las líneas generales, son inmutables en el espacio, el tiempo y el lugar. Mientras que el fiqh es la aplicación de los juicios o de los entendimientos humanos de estos valores expresados en la Sharia. Y por supuesto, dependerán en gran medida del tiempo, el lugar y el espacio en el que sean aplicados. Ahora, como todo sistema jurídico, existen unos componentes en los cuales está basado el juicio. En el caso de la jurisprudencia islámica se basa en la evidencia, llamada en lengua árabe dalil. El dalil tiene dos componentes principales. El primero de ellos es la riwaya o metodología de la transmisión y el segundo es el dalala. Ahora, la metodología de la transmisión de la evidencia o riwaya puede ser de dos tipos. Puede ser conclusiva, es decir, qat'i, entre las cuales tenemos tipos de evidencia conclusiva, las que están en el Corán, las narraciones acerca de los dichos y hechos del profeta Muhammad, los cuales han sido transmitidos fielmente por un gran número de personas de diferentes orígenes, es decir, el hadith mutawatir. Y tenemos la riwaya no conclusiva, también llamada dhanni, como por ejemplo narraciones acerca de los dichos y hechos del profeta Muhammad, los cuales han sido transmitidos por un pequeño número de personas, entre los que tenemos el hadith ahad. Ahora, con relación al significado de la evidencia, el significado del dalala, también puede ser de tipo conclusivo o qat'i, en el caso de aleyas coránicas con significado único, tenemos hadith mutawatir con significado único, es decir, hadices que han sido transmitidos generación tras generación de manera ininterrumpida por un gran número de personas, o el caso de hadices ahad con significado único. En el caso del significado no conclusivo o dhanni, es decir, dalala dhanni, tenemos ejemplos como las aleyas coránicas con más de un significado, el hadith mutawatir con más de un significado o el hadith ahad con más de un significado. Y ya veremos ejemplos de eso. Ahora, ¿cómo se analizan los juicios de acuerdo a la evidencia? Debemos tomar en cuenta que la única forma en que tengamos un dalil qat'i, es decir, una evidencia conclusiva, es que la riwaya y
el Dalala sean Qat'i. Es decir, que la cadena de transmisión o la metodología de transmisión y el significado sean concluyentes. En este caso tendremos una evidencia concluyente. En los tres casos posibles restantes, siempre tendremos una evidencia no concluyente. No quiere decir que este tipo de evidencias no puedan ser usados, pero deberán ser apoyados con otras evidencias. Ahora vamos a ver ejemplos de juicios de acuerdo a la evidencia. El primer caso es el caso en el que tenemos una riwaya Qat'i y una dalala Qat'i, es decir, una metodología de transmisión conclusiva y un significado conclusivo, y tendremos por supuesto una evidencia conclusiva. Si abrimos en el Corán, en la sura cuarta, la aleya 12ª, tendremos: y a vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas si no tuvieren hijos. Pero si los tuvieren, entonces os corresponde un cuarto de lo que dejen, una vez hayan cumplido cualquier legado que hayan dispuesto o el pago de alguna deuda. Y si a ellas les corresponde un cuarto de lo que dejéis si no tuvierais ningún hijo. Pero si lo tuvierais, entonces una octava parte de lo que dejéis, una vez se hayan cumplido los legados que hayáis testado y pagado las deudas que tuvierais. Y si un hombre o una mujer de los que se pueden heredar muere y no tiene ni padres ni hijos, pero sí un hermano o hermana, entonces a cada uno les corresponde una sexta parte. Y si fueran más, habría de compartir un tercio, una vez cumplidos los legados que hubieran dispuesto y pagados las deudas que tuvieran, sin perjuicio de nadie. Esto es un mandamiento de Allah y Allah es conocedor y sabio. Esto es la aleya que dicta los principios básicos de la ley de herencia en el Islam. Si analizamos todo el texto, nos vamos a dar cuenta que, uno, al ser una ley coránica, será tomada como riwaya Qat'i. Dos, el significado de la ley es completamente claro. No hay lugar a dudas en su significado, con relación a su significado. No hay cabida para segundos significados. Por lo tanto, podemos decir que el significado va a ser conclusivo, tiene un dalala Qat'i. Y dado que tiene un riwaya Qat'i y un dalala Qat'i, podemos decir que en específico esta ley coránica constituye un dalil Qat'i, es decir, una evidencia conclusiva que puede ser tomada como base plena de juicio. En el caso de los ejemplos de juicio de acuerdo a la evidencia, en el que hay una riwaya Qat'i, es decir, una metodología de transmisión conclusiva y un significado no conclusivo, o sea, un dalala dhanni, tendríamos una evidencia dhanni o una evidencia no conclusiva. Si abrimos el Corán en el capítulo 6, la aleya o sura sexta, aleya séptima, dice: vosotros que creéis, cuando vayáis a hacer la salá, lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza y los pies hasta los tobillos. Y si estáis impuros, purificaos. Y si estáis enfermos o encontráis agua, o no encontráis agua estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o tocasteis mujer, procuraos entonces tierra buena y pasaosla por la cara y las manos. Allah no quiere ponernos ninguna dificultad, solo quiere que os purifiquéis y completar su bendición sobre vosotros para que podáis ser agradecidos. Aquí hay varios puntos en cuestión. La primera, en la parte en donde dice lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos. En la parte de llegando hasta los codos existe discrepancia entre los sabios, dado que no deja claro si se incluyen los codos o hasta la línea inmediatamente inferior al codo sin incluirla.
Igual pasa en la parte de los tobillos, dice hasta los tobillos, pero no dice si incluye el tobillo o exactamente hasta la parte inferior del tobillo. En el caso de la palabra tocasteis, en árabe sería la masta, que viene del verbo lamasa. El verbo lamasa puede ser entendido por tocar, tomar, coger, acariciar, tocar propiamente dicho. Y este término genera gran conflicto entre las escuelas de jurisprudencia islámica, dado que para algunos el significado de este término equivale a un simple roce, es decir, el roce entre un hombre y una mujer, aunque no tenga ningún tipo de connotación sexual, rompería el udú, es decir, obligaría a realizar la ablución. Mientras que para otras escuelas, el término tocasteis hace referencia a la connotación sexual, es decir, un roce accidental para estas escuelas, un roce accidental entre un hombre y una mujer, no causa el rompimiento del vudú, mientras que el contacto con una connotación sexual sí lo rompe. Entonces, en este caso tenemos que la riwaya es conclusiva, la metodología de la transmisión es conclusiva porque es una ley coránica, pero el significado no es claro, el significado no es conclusivo. Así que este versículo en particular no puede ser tomado como una evidencia plena para un juicio jurídico. Debe ser apoyado por otras aleyas coránicas o por hadices. Y entonces sí poder determinar el juicio. En el caso en el que tenemos una riwaya dhanni, es decir, una riwaya no conclusiva, y un dalala qat'i, un significado conclusivo, igual tendremos una evidencia no conclusiva. Es el caso del hadith narrado por Ibn Mubarak, en el cual el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ayunó 6 días del mes de Shawwal, es decir, del primer mes del calendario lunar. Este hadith fue transmitido por Tirmidhi. En este caso, la riwaya es dhanni y existe un significado conclusivo. La riwaya es dhanni porque hay diferentes fallas que pueden ser desde el punto de vista de la aparición o ausencia de alguno de los transmisores hasta pues, el número de los transmisores dentro de la cadena. Pero tenemos un significado conclusivo y es que ayunó 6 días del mes de Shawwal. Ahora, dentro del mismo hadith, si analizamos el resto de los significados de esta narración, tenemos 2 significados no concluyentes. Primero, el hadith no dice cuáles fueron los días de ayuno, así que no sabemos cuáles fueron los 6 días de Shawwal que el profeta ayunó. Por lo tanto, no podemos dictar como obligatorio el ayuno en 6 días determinados del mes de Shawwal. El segundo no dice si los días fueron ayunados de manera consecutiva. Es decir, que nosotros no podríamos decir que el ayuno de estos 6 días deben hacerse de manera consecutiva dentro del mes de Shawwal. Desde ese punto de vista, los significados que estamos hablando no pueden ser tomados como elemento de juicio o como base de juicio, base única de juicio, dado que ya habíamos visto que la riwaya es dhanni, es decir, que la metodología de la transmisión es no conclusiva y los significados de los que estamos hablando también son no conclusivos. Por lo tanto, la evidencia será completamente no conclusiva. Ahora, tenemos tipos de juicio dentro de la Sharia. Esos tipos de juicio son 5. Primero, el fard. El fard es el acto de carácter obligatorio. Por ejemplo, las 5 salas diarias.
El haram es lo que está prohibido. Por ejemplo, consumir la carne de cerdo. Lo que es haram, es decir, lo que es ilícito y lo que es lícito está completamente prescrito en el Corán y en la Sunna. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Lo que es mandub o sunna es aquello que es recomendado. Hay mucha gente que piensan que lo que es sunna pasa a ser obligatorio. No lo es. Es recomendado. Es decir, tienes bendiciones más allá de las normales si tú sigues estos actos. Mas no significa que tengas acciones malas anotadas si no las haces. Por ejemplo, el ayuno de los 6 días del mes de Shawwal. En el caso de lo que es makruh o detestable, tenemos ejemplos como el caso de comer ajos antes de ir a la mezquita. Y no significa que lo que es makruh sea prohibido, no es prohibido, simplemente es altamente no recomendable. O sea, mejor que no lo hagas. Y lo que es mubah es aquello que es optativo. Por ejemplo, el beber agua de pie o sentado. O el número de hijos que pueda tener una pareja. Ahora, con relación a las fuentes de la jurisprudencia islámica, tenemos principalmente 5, aunque de esas 5, solo las 2 primeras son fuentes, representan fuentes o evidencias sobre la cual no hay discusión. Estas 5 fuentes son, primera, el Corán, la segunda, la Sunna, y esas 2 sí van en orden. Las otras 3 que voy a mencionar no están en orden de relevancia y como les comentaba, este orden y si son aceptadas o no dependerán de la escuela en la cual estamos haciendo el análisis. En el caso del consenso de los compañeros es llamado Ijma, la comparación o equivalencia que es llamada Qiyas y el esfuerzo propio que es llamado el Ijtihad y los cuales analizaremos más adelante.